Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días a quienes nos hacen favor de vernos en Yucatán, en Campeche y aquí en Quintana Roo a través de este que es su canal peninsular, Canal 100 o Canal 10. Es la calificación máxima, la que siempre tenemos, ¿verdad, Jorge González? Así es, la máxima, Lilia. ¿Verdad? Sí. ¿Tú qué te Muy sacabas buenos en la días. escuela, 10? No, nunca fui de 10. ¿No? Ni lo soy tampoco. Ni lo fui, ni lo soy, ni lo seré. ¿De Sí. plano? ¿Ni de 100? Soy el chavo del 8. ¿Y tú, Hugo Trejo? ¿Cómo Bien. ibas en tu escuela? Yo bastante bien, siempre fue un alumno modelo. No me digas, ¿eras nerd? No, no era nerd, fíjate que eso es lo raro, por eso a veces tenía algunas diferencias con mis compañeros. ¿Y eras bueno para el cate o nomás para la escuela? No, para la escuela muy bien, muy bien. ¿Y no Fíjate te- que no fui de los que mi papá no, mi mamá nunca estuvieron así tan pegados conmigo, así llevándome. Y mis hijos salieron igual. No son muy buenos en la escuela, pero nunca fuimos de los que los traíamos así. Y todos han terminado, bueno, 2 ya terminaron su carrera, la más chica ya va también encarrilada con buenas calificaciones, pero sin la necesidad de estar tras ellos, siempre ellos muy dedicados a la escuela. Creo que es genético. de ¿Y alguna tú? manera. No, yo sí era un relajo. Mi Porque querido. lo que era matemáticas, física y química siempre me iba re mal. Batallaba mucho con esas materias, pero en contraste todo lo que era historia, geografía, civismo, ahí sí ahí sí tenía mucha fortuna de 9, 10. Pero sí, yo con todos estos temas de las matemáticas, la física y la química. ¿Y qué sí. se sentía estar hasta el final casi de la lista? Vázquez Handal, chale, ya te tocaba. Sí, digo, por el tema. lugar 40. Sí, normalmente, casi siempre era. A la hora de pasar la lista, tú te podías echar todavía otra dormidita, Pues ¿no? llegar fíjate. tarde. O llegar tarde. Pues fíjate que en eso éramos casi pues compañeros, yo creo, de la lista. El Trejo también es de la De los teta últimos, hasta el claro. final, es lo que yo siempre esperaba. Sí, tú te quedabas así como en el 8. medio. Yo como Pero- del 8, sí, Tú, como Callejo, no, si eras como de los no. Al primeros. principio, Toño Pero Callejo. fíjate segundo, que- el tercero, el cuarto. Pero fíjate de que la era lista. una ventaja, porque puedes llegar un poquito más tarde. Es ¿no? lo que No, pues yo no, con el Arellano. La primera. Para No, empezar. la primera no, O la porque segunda. había Acevedo, en Sí. fin, ¿no? Entonces. Jorge pues, Acevedo ahí estaba. No estaba. Por fortuna no fuimos a la misma escuela. Yo por fortuna para él. Pero como la cuarta, la quinta. Tú no eras el segundo ni el tercero, debes ser como el sexto. No, 4 o 5, sí. Había más o pocos menos. alumnos, ¿ah? Porque hay Sí. ballesteros. Sí, había pocos quizá, me tocó. No, y más en el DF, hay muchos con A y muchos con B. Sí, cómo no. Muchos. Sí, yo fui a escuelas muy concurridas, a la Benito Juárez en la Roma, por ejemplo, o a la secundaria A mí se me 100 hace que en tú eras de Vallejo. los de trompón, ¿verdad? Yo he sido inconstante en toda mi vida. De repente era muy pacifista, luego era muy broncudo, a veces me iba muy bien en la escuela, a veces me iba mal. No he sido de una línea así muy constante. En otras cosas sí, pero en la escuela no. Pues fíjense que, según han mandado alguna información, a la señora Vázquez Mota le llevó 20 años titularse. Qué barbaridad. Está. ¿Cómo le llaman el Dinosaurios, fósiles. Bueno, fósiles? Sí, es fósiles. Bueno, Pero fíjate qué error tan grande. O sea, yo Disgrego. disiento de eso, que pues hay gente que tiene toda la vida y son brillantes en la vida pública y no tienen títulos, o sea, No, me decía un compañero, sin menoscabo de los que tienen Sí. títulos, que ningún título, ya sea de licenciado, de doctor, de maestro, es vacuna Desde Contra luego. la tontería. contra las tonterías. Entonces, hay gente que se puede tardar 10, 20 años en titularse, hay gente que se titula porque las universidades te dan la oportunidad en base a la trayectoria que hayas seguido dentro de la carrera que estudiaste. Hay quienes antes de salir de la carrera hacen una tesis y se titulan, salen titulados. Pero el problema no es tanto el título, sino el éxito que tengas en tu vida profesional. Claro. Bueno, pero aquí hay una situación. A López Obrador, hace 6 años, el hecho de que tuviera calificaciones de 6, de 7, que hubiese reprobado materias, fue así como una exhibición.
Claro, Fue y- una exhibición no, te lo completa. recuerdo. Pero déjame Es decirte, una hipocresía de un país la donde señora, todo el mundo pasa de panzazo, hombre. la señora, por ejemplo, esta expresión que tuvo de nadie es perfecto, Soy del refiriéndose a que ella estudió en el Politécnico, su vocacional en el Politécnico, sí es muy desagradable. claro. No lo Muy dijo, no, desagradable. hay que precisar, no lo dijo en ese sentido. Yo vi la intervención en la televisión. Ella dijo que estudió su carrera en la Ibero. Nadie es perfecto, yo estudié en la Ibero. No. Sí. González Durán dijo que ella había estudiado en la vocacional en el Politécnico. Nadie es perfecto. Y la carrera la estudié en la Iberoamericana. El nadie es perfecto era con referencia a el Politécnico. Una de las Y mejores déjame, escuelas del no a país. la Ibero. Y Pues todo déjame el mundo lo decirte. entendió al revés, No es verdad. Si todo Se el mundo lo manejó en hubiese el Twitter, entendido así. en el Twitter se está manejando No, como lo dice, no, ahí como lo está. dice Jorge. Sí, en el Twitter de los panistas, porque cuando ella lo dijo, se soltaron todos los correos, porque yo no me meto al Twitter haciendo este tipo de crítica, porque hay que incluso uno de nuestros colegas escribe que Zedillo, por ejemplo, también se avergonzó de haber salido del Politécnico. Y la señora también muestra vergüenza de haber salido de una escuela pública. Quizás sea nacional. para justificar su mala preparación profesional, tendría razón. No, pero el TEC... No la tiene. Te no voy la a decir por qué. Hay muchísima gente que ha sido premiada a nivel mundial y son egresados del Politécnico. Claro, y el el Politécnico es egresado una de las del mejores Politécnico escuelas a nivel durante nacional. décadas, como una escuela de excelencia. durante Bueno, décadas, el no, Poli, durante décadas El Politécnico tuvo es una escuela de los excelencia. mejores contadores públicos Miguel del Borges, país. Víctor La Aguirre. ESCA Sí, era claro. la escuela más Fue fuerte. director literario. Los principales ingenieros petroleros Son del eran Politécnico. No egresados del discuto eso, yo Politécnico. discuto que en Bueno, el es caso más, hay un particular de premio, ella, Mario Hay un- Molina. Hay un Mario premio, Molina, premio Mario Nobel de Molina. Química. Hay un premio que le acaban de otorgar mundial a un egresado del Politécnico, un ingeniero químico que acaba de ya presentar muy formalmente ante el mundo su invento sobre unas burbujas que se generan con agua y un componente químico para las sequías. Entonces, esto sí. permite que la tierra se rehidrate y pueda dar frutos y estar trabajando durante los 6 meses más fuertes de sequía. Y le acaban de dar un reconocimiento mundial y es un egresado del Politécnico. sí, yo no discuto eso, yo discuto que ella No sé si estaría... el ingeniero Alberto Castillo es de Está en su ingeniería. derecho de seguramente. decir que le da No, del vergüenza haber próximo estudiado en la modelo vocacional. de la UNAM. Vamos a ver si los egresados del Politécnico votan por ella. O los que estuvieron allá, o sea. Sí, pero le da además- vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? Por- Es que no explicó por qué. Mira, porque Yo en la creo que ahí derecha se ha el tema- manejado mucho en la descalificación de la enseñanza pública y sobre todo de la enseñanza Eso puede superior. ser. Se han hecho campañas infames en contra de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, cuando es la única universidad que está en el ranking de las 100 mejores universidades del mundo. Pero aquí en México, o sea, la gente le da más por ponderar al TEC, al ITAM, a las... Ella en el ITAN dijo esa... a la Ibero. Esa expresión. ¿Por qué? Porque son las escuelas del dinero. Claro. Pero está, vaya, pero eso lo ubica, hombre. Es una gente de Sí, derecha. claro. ¿Para qué nos... cómo nos... que lo dijera López Obrador, bueno, sería una gran... Pero es una gente de derecha que... Que está ubicada en Yo su- no sé por qué nos rasgamos las vestiduras, si el presidente Calderón, si Fox, si la gente de derecha dice, me enorgullezco de haber estudiado en una escuela particular, ellos se enorgullecen y se avergüenzan de haber estudiado en una escuela pública. Va en congruencia con su forma y con su manera de pensar. Son gente de derecha, son gente que está en contra de la educación laica, de la educación gratuita, de todo eso. O sea, Bueno, es una por eso hay que actitud señalarlo, congruente precisamente. con Por eso hay que esta señalar. manera de ser, de pensar y de Sí, entender el bueno, mundo. entonces hay que entender que la mente del sicario es una mente enferma, entonces por lo tanto, ¿para qué nos desgarramos las vestiduras hablando de decapitados y hablando de todo eso? Si tenemos que entender que, pues que así son, formación. que es su formación, que es su manera. Para eso No, los no, no, educaron. para empezar no nos estamos desgarrando las vestiduras, estamos exhibiendo Claro. a la Un gente tema. tal Sobre como todo es. para que la gente que va a votar y que vea, pues, Sepa. que sepa que hay un proyecto o que hay diferentes proyectos y hacia dónde tiran esos proyectos. Hay que Uno va a entender, tirar hacia- bueno, hacia- vamos a ver entonces cuál es la trayectoria, porque Guillermo Vázquez Sándal habló de la formación de la clase política mexicana, Sí, claro. el libro este de Roderick Roderick Aycamp. Aycamp. Ajá. Entonces, vamos a ver qué candidatos
se formaron en escuelas públicas y cuáles en escuelas privadas, ¿no? Creo que el único que se formó en escuelas privadas públicas es López Obrador. No, también bueno, perdón, ya me está En esos libros está documentado. Acuérdate que el primer gran semillero de la clase política mexicana fue la UNAM. Durante muchos sexenios, incluso creo que estaríamos hablando hasta Miguel de la Madrid. El gran semillero fue la UNAM. Y ya luego, a partir de Salinas estudió en la UNAM. Sí, pero a partir de ahí, de Salinas y de Cedillo, ya la mayoría de los funcionarios de esos gobiernos, independientemente de dónde habían estudiado la carrera, sí, pero a lo que me refiero es que estos ya salían al posgrado. Se ponderó entonces Miguel de la Madrid estudió sus posgrados incluso con Mario Ramón Beteta y todo ese grupo. Él era el fregado económicamente del grupo de jóvenes que se fueron a estudiar carreras de posgrado. Entonces, después de la UNAM pero vino aquí lo de los habría posgrados, ¿no? Los Chicago Boys y todo eso. Habría que ver que no solamente era el semillero. Los secretarios de Estado, el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todos ellos se sentían orgullosísimos de ir a dar clases a la UNAM. Claro. Antes de iniciar su trabajo como secretarios, iban entonces, Y algunos las lo combinaban, generaciones Era un futuras refugio que incluso se al revés. formaron en la política, te presumían, yo tomaba clases con fulano y por ejemplo de Mario Ramón Beteta, que en paz descanse, decía, llegaba 1 minuto para las 7 y a las 7 con 1 segundo cerraba la puerta y nadie más entraba, ¿no? Y que era verdaderamente asombroso y eso decían sus alumnos. Nos enseñó a todos a que el señor a las 7 de la mañana estaba impecablemente vestido, impecablemente en su presentación y llegaba con todo preparado. Entonces te obliga a que los alumnos vayan preparados. Es el ejemplo. Yo creo que hay que hacer apología de Claro, eso. en todo pero- caso. pero además, mira, eso lo hacían. Bueno, hubo otros que también la universidad sirvió para denostarlos terriblemente. Tenemos el caso de Salvador Neme Castillo, que después de terminar bueno, no terminó, cuando es Gobernador de Tabasco. Cuando sale de la gubernatura por todos estos movimientos que se hicieron allá con Colosio y que influyó mucho el profesor Jan González para dejar a Gurría, sacarlo a él a los 2 años y fracción de mandato, le negaron regresar a la universidad a dar cátedra. Y fue una venganza política. Entonces, era lo peor que le podría haber pasado, era esa negativa de cátedra, no la salida del gobierno. Entonces, aquí había un orgullo, claro. Y un orgullo. Símbolo de pertenencia. Así es. Ahora, por ejemplo, en el sector financiero es el ITAM, ¿no? Cuando oímos, por ejemplo, que Ernesto Cordero y Luis Videgaray fueron compañeros casi de banca los 5 años en la carrera, y luego uno es secretario de Hacienda y el otro secretario de Finanzas del Estado de México. Lo que pasa ahora en el ITAM es que al revés, ahora los secretarios de Hacienda son los que dan clases ahí, empiezan a captar a los jóvenes desde ahí mismo, los empiezan a llevar a hacer pruebas y prácticas al Banco de México, a Hacienda, a la Presidencia de la República, y van creando su coto particular. Eso es lo que yo voy, poder, ¿no? Esto es de formación, esto es de ideología. Y de grupos. Y de grupos. La mayor parte de los tecnócratas, de los que ocupan los cargos en las áreas técnicas del gobierno federal, que es panista, son expriistas o todavía priistas. Casi todos. ¿No? Entonces no es cosa tanto de partidos como de formación. Y yo repito lo mismo. La gente de derecha se siente orgullosa de estudiar en escuelas privadas. Esa es su mentalidad, porque hay que decirle a la gente esto. La gente de las élites. ¿Qué es la gente de derecha? La gente conservadora, la gente que quiere una regresión, que todavía sigamos con esta política regresiva No necesariamente. del país. Yo creo que es la gente de poder. Si es de derecha o de centro o de izquierda. La gente de poder La gente de privilegia poder, tu la gente formación en privilegiada, escuelas claro, privadas. claro, quiere. Sí, pero ¿por qué? lo Porque que también Jorge menciona es la parte de la tendencia a la que obedecen políticamente, Sí, y independientemente. ¿no? yo diría eso. ¿Qué de malo hay entre la educación pública o la educación privada? Si tú tienes oportunidad y tienes dinero y puedes
pagar este tipo de escuelas porque consideras, sin ser de derecha, simplemente porque consideras que su enseñanza va a ser mejor. Eso no te hace de derecha Claro, tampoco. así es, a eso me refiero. Hay cantidad de gente de la clase media, me refiero. incluso de gente, a lo mejor hasta incluyendo a los partidos del PRD, que si ahora tienen oportunidad, pues también mandan a sus hijos a estudiar Claro. al Lo extranjero. malo Yo es no creo que sea desde esto. una posición de poder, porque una candidatura es una posición de poder, se pretenda denigrar a la educación pública o a las instituciones que la imparten. Y lo otro es que estando dentro de una escuela pública, de una escuela privada, cierres los ojos a las necesidades cuando pretendes cargos públicos, a las necesidades de un Así país. Eso nos ha pasado con toda esta gente que ha estudiado en las escuelas privadas, que se alejan de lo que son las necesidades reales de la gente. Mantener Claro, porque el estudian en interés función de del grupo. dinero. Sí, Así el es. interés de El grupo. dinero y se olvidan de las cuestiones sociales históricas de este país. Sí, y de la propia historia de su país. Así es. Eso sí es lo malo. Eso, ahí es a donde yo creo que Incluso en radica lo algunas malo. se Es ahí alimenta- donde ha venido un proceso de desnacionalización en aras, además de, repito, Y lo peor es que además- no se inició con el PAN en el 2000, que se inició con el PRI en el poder, esta política de desnacionalización. Con esto, cuando se formaron precisamente en estas Miguel de la escuelas Madrid. del extranjero, con Miguel de la Madrid. Y lo peor es que en esas escuelas Así es. así es. obliguen a profesar cierta religión a los que Que es lo acuden que a las ahora se mismas. pretende, Ese es el otro se diga tema o no, interesante. o se quiera Claro. aceptar o no con la reforma del artículo Así es. 24 y tratando de taparle el ojo al macho, incluyendo la palabra laica en el artículo 40. Así Otra vez Hay el juego, necesidad. el México juego es una perverso. república representativa, Democrática. y federal, Federal. ¿no? Y ahora se le agregó lo de laico. Pero esta es una gran impostura esa, ¿no? Porque luego Es vienen taparle el ojo al reformas macho. que no lo hacen laico. O sea, que toleran la intromisión, participación de la iglesia. Pues el Estado debe ser laico, ¿no? Siempre. Por Estado, definición, no se la puede decir, república. ok. A menos pero que si estemos la- hablando de un país fundamentalista Así como es. el Pero- Medio Oriente, el Estado por definición debe ser laico. Fíjense ustedes, Claro. qué absurdo, ¿no? Que los propios senadores, los de puntos constitucionales y estudios legislativos, reconozcan que el texto está mal, que se presta también a toda esta Eso es serie una de vergüenza, es confusiones. verdad. Y Que está mal digan redactado. Que está mal redactado. Pero pues hay que aprobarlo porque si no lo tenemos que regresar a la Corremos Cámara de prisa. Diputados. ¿Y qué? Pues ¿Y ese es qué? el procedimiento. Tenemos ¿A prisa. quién le corre Sí. prisa por una libertad religiosa así? ¿Quién se está muriendo Así por eso? es. ¿Quién está dejando de comer? Además hay libertad Es que ahí religiosa en viene el el Papa. país. Existe. Claro, En existe. algún momento a alguien le han prohibido ser musulmán o judío No. o protestante, evangélico, testigo de Jehová, católico, cristiano. en absoluto. ¿A quién? ¿A practicar hasta la santería? ¿A quién? La Santa En absoluto. Muerte. Ahí están allá. Claro, es un culto muy difundido. ¿Cuántas Ah, no, religiones o sea, no hay hay prisa, o sea, representativas en Cancún, lo den- Callejo? Bueno, es que es muy... Hay subregistros en el tema de las religiones. Cuando va el censo y te pregunta de qué religión eres, hay gente que se abstiene de decir una religión en particular y no entra al censo porque es o cristiana y dice yo no soy religioso, o es bautista, adventista, en fin, ellos se dicen participantes de una forma de vida o de una filosofía de vida, no de Concepto. una religión. Pero aquí también estarían los que se dicen ateos, también estarían los que se dicen yorubas, santeros, palos de palo mayombe, palo arará, en fin, toda una serie de ritos y formas de pensamiento místico que no encuadran en lo que en la vida pública conocemos como religiones, pero son religiones. Son Sí, religiones. Hay seguidores Son del palo, prácticas religiosas. Palo arará, palo mayombe, sí son derivaciones. pero hay seguidores aquí. Sí, no, claro, y seguidoras claro. del palo, hay un, Ahora sí, a ver, claro, un montón. Porque, No, porque estas por religiones fortuna. ancestrales son mucho más viejas, más antiguas incluso que el propio cristianismo, te permiten tener varias, que esa es una cuestión interesante. Quien es santero, por ejemplo, puede ser al mismo tiempo católico, al mismo tiempo puede ser practicante de un palo, ¿no? Que es un palo o arará, mayombe y yesá. Entonces Mañanero, puede ser abacuá, tardío. ñáñigo, o sea, puedes sumar 5 o 6 religiones. Es lo que ocurre en lugares como De ahí Brasil, viene esta Cuba. canción de Amalia Batista, Amalia Exactamente. Mayombe. Así. Sí. Era practicante Sí, del palo Mayombe, el palo Amalia mayombe Batista. Y también es una así, palo, rama, palo, pues, palo, de- palo, palito, de las palo, religiones de origen africano Sí. que están relacionadas con los amarres.
Has oído esa palabra, ¿no? Hoy voy a hacer que hagan un amarre. Pues Es a mí me el hicieron palo uno y falló. mayombe. Yo quise hacer también uno. Pero y creo que nos falló. estamos desviando, ¿no? Oye, Sí. para rematar el punto de la escuela y regresamos a las religiones, que a mí me gusta mucho el tema. Me parece que no hay que hacer ni apología, ni denigrar, ni a la pública, ni a la privada. Aquí lo que se trata es de escuchar a los candidatos y de oír de ellos lo que queremos escuchar todos, que le van a dar el énfasis, la inversión, la importancia que tiene la educación, que es el único resorte, la única palanca que tenemos para hacer un país más democrático, un país más justo, un país más equilibrado. En la medida que haya más profesionistas, gente más preparada, bueno, habrá también mejores ingresos, se repartirán más. Ese es lo que queremos oír de los candidatos. Y ojalá que la educación privada y pública lleguen a estar en un nivel más o menos equilibrado y que no haya esta profunda desigualdad que a veces lleva a los niños a tener una formación alejada de las nuevas tecnologías, de los nuevos sucesos que están ocurriendo en el mundo y que estén aislados y que sea lo mismo estudiar a veces en una zona urbana, pero lo mismo que estar en Oaxaca, en la sierra, mientras en una escuela privada, bueno, la distancia es enorme, ¿no? Sí, es lo que bueno, queremos oír de los candidatos. Sí, pero ¿Por qué en ahí Chile? estaría eso muy bien. Sí. Siempre y cuando hubiese el Estado laico como Claro. tal. Pero cuando estamos frente a la aprobación de esta naturaleza, a unas Son fecha signos de cercana regresión, de que efectivamente. llegue el Papa y de que existan compromisos con el Sí. Vaticano, y cuando estamos escuchando que el propio nuncio apostólico dice que bueno, que somos parte de la nación, dice. Entonces tenemos que, la religión tiene que estar con la nación. Eso se lo debieron haber metido en la cabeza cuando el grito de Dolores. Porque lo cierto es que la carta de excomunión de Miguel Hidalgo es verdaderamente una loa al odio. Sí. Al odio. Es además, es más brutal que las acciones de cualquiera No, de Lilia, estos. y cuando ellos dicen que son parte de la nación, cuando la invasión norteamericana, los que hicieron misas para enaltecer al ejército invasor eran la Iglesia Católica. Claro. Entonces, esos son los que son parte de la nación. Bueno, pues ahora, me pregunto yo, ¿pueden ser parte de la nación cuando sus ingresos van a dar al Vaticano? Así Claro. es. Cuando no hay aquí nada Y cuando que sea para ellos productivo. la única autoridad que ellos reconocen es el Vaticano, no reconocen es, a la así autoridad es, ninguna mexicana. otra. Así es. ¿Tú ibas a hablar? Sí, nada más para acotar esto de la educación. ¿Por qué en Chile la educación pública es mejor que la privada? Exacto. Porque ahí el Ministerio de Educación pone a competir a las escuelas. En base a tus resultados y a tu eficiencia es el presupuesto que te voy a dar. Tienes malos resultados, no hay dinero. Entonces eso hace que la planta laboral, maestros, administrativos tengan que ser muy eficientes y que ahora sí que los estudiantes saquen buenas calificaciones, pues para tener un mejor sueldo, para tener mejor la escuela. Entonces eso los hace muy competitivos entre ellos. Y la privada, pues bueno, se quedó en un estado de no competencia. Y digo, hasta donde sé y lo que he escuchado, en Chile la educación pública es muchísimo mejor que la privada. Sí, pero estamos yo derivando pensé en que ibas otras a cosas. decir que por qué no tenían a la Gordillo. Además, Bueno, pues aquí estamos a punto Pero de aquí que yo se creo que vaya. estamos derivando hacia otras vertientes. ramas, a otras vertientes, y estamos De dejando de lado pensamiento. lo que querías expresar realmente, que es la posición que tienen algunos candidatos con respecto a su formación o a la formación o a la educación Que recibieron. tanto pública como privada, ¿no? Y lo que sí, de parte de la sociedad y de parte de cualquier crítico como nosotros, que es pertinente que señalemos y marquemos y subrayemos, es que desde un espacio de poder como una candidatura se quiera menospreciar la educación que se recibe en las instituciones públicas. Pero aquí hay un tema, Cuando su responsabilidad, que la han tenido en esa área además, en el área de fue educación secretaria de pública. Educación Pública. Porque aquí hay un tema, ahí sí estoy yo totalmente de acuerdo con que la educación pública te forma como ser humano mejor, más sensible que la educación privada, ¿eh? Eso sí, con el respeto además a todos los que han hecho toda su carrera en la educación privada, porque te pone en contacto con la gente, Con la realidad niños que se vive en pobres, tu con país. jóvenes pobres, que son pocos los que van a la universidad a la UNAM, pocos en cuanto al número, en vehículos particulares, Yo creo que con entonces- gente que tiene a veces que no ha desayunado. La educación pública, cuando logras trascenderlo y llegas a ser una persona destacada en la vida pública de tu país, esa formación te vuelve más sensible. Es la que tenían todos. Pero a Claro. nosotros nos ponía en contacto con los niños ricos.
no con los niños pobres. Pone a los niños en contacto con diferentes Sí, con los estratos, Con el país, Claro. como dice Lilia, ¿no? Con Y el es- con país todo en lo que general. sucede. Y- Bueno, eso ya lo puntualizamos en Pero cuanto además a en esto. nuestros políticos, bueno, no podemos ponderar mucho a nuestros políticos, ¿no? Pero muchos de nuestros mejores políticos han sido gente que se ha formado en la educación pública. La gran Así es. mayoría. Por la sensibilidad que ahí aprendieron. La gran Así mayoría. es, así es. Y con relación al artículo 24 y Ahora- la educación, bueno, el hecho de que se pretenda, como lo pretende el clero ahora, enseñar religión en las escuelas públicas es verdaderamente una aberración. Así Porque es. además ellos dicen que para inculcar principios No. y todo esto, han tenido más de 2000 años para hacerlo. Y no lo han hecho. La prueba es que ahí está el fracaso de la pérdida de valores y de la pérdida de todo Claro. esto. Han tenido siglos para hacerlo Claro. si fueran los mejores. Fíjate ¿Quiénes que- han fallado? Los curas. Fíjate qué importante es lo que estás diciendo, porque la crisis de valores que enfrenta este país actualmente, o sea, en donde ya a la gente le vale despedazar, secuestrar, asesinar por A sangre fría. Masivamente. masivamente, vaya. Es responsabilidad no solo de la educación, es responsabilidad de las propias religiones que operan en este país. Y que han tenido más una influencia de la brutal. fundación. Esto que es, Así es. Hugo, es una realidad, ¿Dónde, ¿eh? ¿Dónde está entonces la Iglesia Católica? ¿Dónde están las iglesias protestantes? ¿Cómo influyen ellos en la moral y en la manera de conducirse de esta sociedad? Ahí están fallando también Es el gran ellos. fracaso de la educación y de Y las de religiones. las Así religiones. es. Así es. Sí, Exactamente. los grupos así es. criminales e incluso los capos más identificados están embebidos siempre de una mística religiosa, ¿eh? Sí, siempre que agarran Siempre. a los capos los vemos aquí con su medallota de San Así Judas. es. ¿Sí? Pues Pero además- esa imagen de el Señor de los Cielos es legendaria, cargando una cruz en Tierra Santa, por ejemplo, ¿no? Vemos Sí, cómo no. Cargando una cruz en Tierra Santa. Es una de las imágenes que se conoce del Señor No, pero de los además, Cielos. ¿qué Los influencia tienen templos- en los jóvenes? Porque además son jóvenes los que se están matando. Sí. los y los que templos, están matando. las iglesias, ¿ves? ¿Dónde está la formación? Va la familia completa. Entonces, si los pastores, los curas, los babalaos no han, durante 2000 años, hemos llegado Claro. al punto en el que hemos llegado ahora como sociedad en el mundo entero, porque además estas religiones son mundiales. Sí. Bueno, los que fallaron fueron ellos. Sí, así es. Sí, lo que se está tratando aquí en el país es de estirar este concepto de la libertad religiosa para ejercerla ya de una manera que No. les daría una brutal influencia en muchos ámbitos, tanto en la Legalidad. escuela, en la educación, en los parques públicos. No, tener Em, una estación de radio, tener sí. una estación de televisión, pero lo que al parecer sigue importándole a la iglesia más que nada, el dinero. Es el poder, claro. Así es. El dinero, Que es el dinero de la gente también. que es el Claro, dinero de la gente claro. también. Sí, por eso los pobres son el mayor negocio de este mundo. Y a los pobres los explotan las religiones, como los explotan también las grandes transnacionales, telefónicas, televisivas, aboneras, Así es. Casas de empeño, todo, todo. claro. eso. Pero volviendo al caso de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Porque además ella se ufana de estudiar en una escuela privada, de haber estudiado en una escuela y deja entrever cierta pena por haber estudiado en una escuela pública. Pero también ellos cuestionan mucho las prácticas políticas vamos a hablar en este caso Sus ya adversarios. mencionado, del pasado, del PRI, de que usan el acarreo masivo y de repente quieren hacer de su principal acto, agarran como ejemplo precisamente eso que condenaban. Y fue la única que lo hizo, pero El con acarreo. lamentables resultados, ¿no? Por la falta de experiencia en el Por la tema, falta ¿no? de experiencia, pero Novatez. pero lo importante son sus intenciones. Sí. Esos son los que están ofreciendo el Pero cambio. desafortunadamente tú lo que te da a entender es que Yo la no son versión muy que diferentes, sé ¿no? es que a esta gente que abandonó el estadio donde se realizó el evento de Josefina Vázquez Mota, les dieron unas tortas en estado de descomposición y de repente les empezó a hacer efecto y miles de personas No, abandonaron el Ese estadio. es un chiste que Sí. tiene una mitad de veracidad. Resulta que mucha gente a la que fue invitada, porque no les gusta a los panistas hablar de acarreo, que fue invitada a asistir a este evento, iban con sus botellas con agua y sus tortas, ¿no? Porque pues, iba hasta niños, adolescentes, en fin. Entonces llevaban sus tortas.
Y los guardias de seguridad, ¿qué trae ahí a la hora de entrar al estadio? Pues que mis tortas no las deja, y les quitaron qué todo barbaridad. por razones de seguridad. Entonces ahí vino el primer enojo, que hicieron patente a la hora de decir nos vamos. Sí, pero además... Pero esos son los detallitos. Pero decía, No, por son ejemplo... los grandes detallotes. detalles. Sí, pero decía pero- Gil Suárez, pero por aquí ejemplo, lo que- reconociendo lo que- el error, que a mucha gente le habían dicho, a las que habían trasladado ellos mismos en camiones. Llegamos a tal hora al estadio y te tienes que salir a tal hora porque el camión se va. Es otro detalle. Es otro detalle que además lo reconocen. Entonces, la falta de logística y de coordinación hace que el momento en que Josefina empieza a hablar es cuando mucha gente se va a buscar el camión para Ahora, que no lo deje. yo me A mí la pregunto- verdad me dio risa. Ahora, o sea, yo me me dio pregunto, risa. a mí ¿cómo lo no que- si da Josefina lástima? hablando Oye, sola. sola prácticamente. Lo que yo me pobrecita. pregunto es, Además se parecía a una, ¿hay a una que fue necesidad de candidata hacer aquí eso? ¿Por qué al hacer eso? Senado. No se supone Que tomó que un ya lo curso de habíamos psicodrama, superado. ¿No se supone que ya se había superado, que son propuestas políticas distintas, que es otra manera de ver la política, de entenderla y de ejercerla? Eso es lo grave. Ya los otros detalles, lo mismo le puede pasar al PRD Ah, sí, claro. y le pasa al PRI, porque son los riesgos que se corren al, Claro. hacer al tratar de hacer un evento masivo. Sí. Que yo entiendo estos eventos, que la única justificación que tienen, o que tenían en el pasado, era demostrar que se tiene el consenso, Sí, que se tiene la fuerza. mayoría, pero ni tienen efectividad a la hora del voto. Claro. Y solo sirven Para la foto. para esa imagen. En estos tiempos ya no sirven. Entonces, ¿por qué irse al pasado? Cuando, bueno, para ellos peor, lo entendemos, de los que lo han practicado siempre, bueno, les ha resultado, siguen creyendo. Y en momentos en los que funcionaba, pero tienes creyendo en razón. eso. Pero en este momento, los únicos que hacen ya concentraciones masivas son los gobernantes que tienen mucho tiempo en el poder y quieren demostrarle al mundo o a la sociedad. Quiso dar un golpe Siguen mediático y haciendo, no le haciéndolo. resultó, ¿no? Le salió el tiro por la Sí, culata, así pero es. yo creo que como dice Hugo, independientemente del tema escandaloso de lo que le pasó, tampoco le va a afectar mucho dramáticamente en las preferencias del propio panismo que ya tiene. Así es. Lo que sí- El voto duro es voto duro. Es voto duro. Y eso está en los resultados de una última encuesta que tú nos vas a dar ahora, Sí, ¿no? claro. Cuando regresemos del corte. Por supuesto. Gracias. Estado de los estados. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues tenemos acá unas encuestas. Platícanos cómo está eso. En la Vas semana, buscando. en el programa de radio de López Dóriga, al mediodía, va el director general de Consulta Mitofsky, Roy Campos, a presentar lo que periódicamente hace, que es un reporte de encuestas, y da a conocer pues, los datos que más o menos ya sabemos. Las preferencias hacia Enrique Peña Nieto en el orden de los 38 puntos, Josefina Vázquez Mota 24, Andrés Manuel López Obrador 19,
él señala que López Obrador tiene un ligerísimo repunte, Vázquez Mota se mantiene en lo que estaba y Peña Nieto igual pierde un poquito. Y hace dos señalamientos, que lo que ha estado creciendo es el segmento de los indecisos, que incluso en sus cuentas y haciendo un resumen de otras encuestadoras, varía entre el 20 y el 21% de las muestras realizadas. Pero lo que a mí me sorprendió particularmente es que da un dato que normalmente no se toma en cuenta en las encuestas. Es un segmento que normalmente incluso se usa de manera interna para el que le encarga, para las estrategias propias de los partidos y los candidatos. Entonces, para que sepan cuál es su verdad. pues, claro, pero no lo publican porque luego eso puede ser O sea, tú contraproducente. me pagaste, tú vas en primer lugar, pero mira, tu verdad está aquí. Y el dato... En los indecisos o en los que Yo no te contestaron. voy a decir aquí, en las únicas encuestas en las que creo, son en las que yo hago, hasta que las entrego. Pero hay un dato. eso- Sí, eso es pero por lo que me regla. llama poderosamente la atención, y lo voy a acotar incluso antes de dar el dato, es que, bueno, es evidente y todos sabemos que Consulta Mitoski, Roy Campos es el encuestador oficial del PRI y es el encuestador oficial de la empresa Televisa, de la empresa televisiva que va de la mano con la candidatura del PRI. Entonces, cuando él dice que hacen un segundo levantamiento con las gentes que ya han mostrado una preferencia específica por un candidato, viene una segunda pregunta. ¿Y te vas a quedar ahí o eventualmente podrías mover tu voto? Entonces reportan que del 19 que tiene López Obrador, el 15 se mantiene, voy a votar por él sea como sea, y un 4% dijo eventualmente podría cambiar de decisión. En Josefina Vázquez Mota ese porcentaje fue del 6%. Y para Enrique Peña Nieto, 11%. O sea, es decir, que hay un 11% que ya dijo de origen voy a votar por él, pero no es una decisión totalmente tomada. La puedo variar dependiendo de acontecimientos, circunstancias. Yo disiento mucho de esas apreciaciones porque... Bueno, obviamente, lo que a mí se me hace lo muy que anecdótico, levantan- ya para mira, terminar, es lo- que siendo el empleado del partido y de la empresa televisiva que promueve la campaña de este Estoy candidato, manejando eso. dar esa información es como un Pero, autogol, ¿no? No, espérame tantito. No, pero porque yo disiento tiene, mucho según él porque- tiene el 35, ¿verdad? 30 y pico, sí, es correcto, Bueno. 35. ¿Por Le qué? quitas ese número de indecisos. 24. A 4 puntos de Josefina. No, empatarían. No, yo no soy bueno en matemáticas, pero qué curioso es esto, mira, si dicen que el 11% de las personas que están con un candidato cambiaría, Podrían. es el 11% del total, de manera que si tienes No, de las 38... No, de la preferencia No, yo lo- manifestada preferencia hacia de el cada candidato. uno. Yo Espérame, disiento, claro, yo disiento, tiene toda la lógica del disiento mundo lo de que voy a esos decir. datos porque obviamente Ese 10% son 3 puntos. las encuestas recogen prácticamente el voto duro. No, porque el 6 es de Josefina y el 4 O sea, la es de manifestación López. del voto es lo que recogen por lo regular las encuestas, el voto duro de cada partido, de cada candidato. Y queda el gran, este espacio que dejan de 21% de indecisos es como si en este país votara el 79, el 89%, cuando vota el 40 y tantos. ¿Quién ¿Cuándo sabe en más? estas elecciones? ¿Quién sabe? Yo también ¿Quién creo sabe? que Porque- no sé cuánto, pero va a porque aumentar. Pero mira, pon tú, pero está muy- nunca está- han hay- superado el 60%. Nada más ve, en la marcha de ayer de los maestros fue de decenas de miles. Sí. Entonces, sumas estas inconformidades, sumas las de los electricistas, sumas las de los petroleros disidentes también, Los temas sumas locales en los estados. los temas locales en las entidades, sumas la gente que está protestando por la inseguridad, Sí. sumas todo eso, la gente va a salir a votar. Sí va a salir, pero no nunca creo. hemos Además, llegado, hay que o sea, reconocer algo. El IFE está atacándonos todo el tiempo con el voto. Ojalá. Y va a tener su o sea, que repercusión. ojalá que la gente salga a votar. Pero ¿sabes qué va a ocurrir si la gente sale a votar? Que se van a ir al traste todas las encuestas. Claro. Porque cuando la gente sale masivamente, se rompen todos los Y que se los- rompan. Mi punto al final de y que cuentas- se les acabe el negocito porque ya estuvo No, bueno. no se les va a acabar Mi porque punto las- al final de las usan cuentas como de la propaganda. parte anecdótica Mira, otra cosa. de que creo otra que este cosa en la hombre yo no estoy metió de acuerdo. autogol, es que yo Perdóname. no veo A que ver, esto esté completamente Otra cosa definido. en la que yo no estoy de acuerdo. Dice, Peña Nieto tiene 38 puntos. ¿Y su margen de error? ¿De cuánto es? Del 5%. Hasta menos, ponle tú el 3. El 3%. Entonces hay que medir 6 puntos para un lado y 6 puntos para otro. Yo diría, Enrique Peña está entre el 35 y el 41. Y Josefina Vázquez Mota está entre el 21 y el 29, el 28, 27. Porque son bandas en donde si la elección cayera en esa banda, tu encuesta sería perfecta.
aunque los puntos de diferencia entre un candidato variaran mucho, o sea, Pues hablas sí, de... pero eso ya no tampoco Sí. te da seriedad. No, te voy a decir no, porque, sí, porque- es como porque hay un cuando dicen error. entre $1,000,000 y 2. Pues entre $1,000,000 Lilia, y es yo una 2 hay Biblia. otro. Lilia, Pues no. entonces eso es lo que hay que decirle a la Pero es que las sociedad, encuestas realmente así están que no hechas. son los números como los presentan, Pues no. que las encuestas no son tan certeras como las dicen. Pero no les va a gustar, porque eso es lo que hay que decirle a la sociedad. Señores, no se dejen llevar por las encuestas, o sea, incluso las mejores encuestas tienen un grado de error. Un margen de error margen de error. Bueno, aquí mismo Pero ya sin hablamos. entrar Eso se en lo tiene- tecnicismos de y números, eso se lo que tienen a mí se me explicar hace muy a la sociedad. rescatable es lo que contrario creo que es un querer autogol de engañarla. Roy Lo Campos. contrario es querer engañarla y es querer decir que con una encuesta vas a ganar. Eso es mentira. Por eso, pero sin entrar en esos tecnicismos de números, lo anecdótico, insisto, es que el encuestador oficial del candidato salga a dar estos números. Creo que es un error de su parte. Y en segundo lugar, a como lo presenta él mismo, a pesar de la diferencia en las simpatías ya manifestadas, como sea que se haga el formato de los números, estas circunstancias que además tampoco cuando dicen se podrían mover, quiere decir que se vayan a mover, pero sí te deja a pensar un escenario donde esto, así como que ya se definió, todavía. No se define. Todavía. Porque además, en estas encuestadoras empezado la campaña. no van a los pueblos, no van a las rancherías. Y ahí todavía hay un buen número de mexicanos que va a votar. y a como donde en las están, encuestas a donde por- hay dos cosas, el programa Oportunidades y la presencia de López Obrador. Sí, claro. Así es. Y un punto tercero es la estructura Bueno. que forman los gobiernos estatales para llegar a esas Hay que hacer zonas. memoria. Y como Hay en que la hacer cuestión memoria de para la entender- religión, Hay que hacer memoria para la gente entender engaña. las encuestas. También. Adelante. Jorge No, González. que como en las encuestas sobre la religión que la gente profesa, la gente engaña, no dice Claro. la verdadera. Cuando no profesan la católica, Entonces, los márgenes de error son muy dicen amplios. otros. Uno los establece a veces en 3, en 5%, pero los márgenes de error son muy amplios. Y ya ha habido muestras claras de que las encuestas no te sirven a veces. hay que O creer o gran no parte de creer en veces. las encuestas entonces. Es un referente para el que las encarga, para ver cómo anda. Hay pero un, no hay un no es documento que indicativo sacó para que Leo ya vea Zuckerman quién va a en ganar. Nexos, muy bien documentado porque se va a los últimos 12 años ¿Ya y le toma tomaste? todas las encuestas nacionales y estatales y pone quiénes le atinaron y quiénes fallaron. Y el promedio de encuestas atinadas es, en todo el contexto general, es del 80%. Y sí te marca empresas, por ejemplo, pequeñas, que de 4 o 5 encuestas que realizaron, su margen de eficiencia es del 20, del 25%, entonces yo me imagino que esas ya se van a despedir del mercado. Pero las 2 o 3 grandes tienen márgenes de eficiencia en los resultados muy altos, incluso a pesar de que en alguna vez se hayan equivocado. Aquí, por ejemplo, Mitofsky, hay que hacer historia. Cuando la elección local entre Gregorio Sánchez y Víctor Viveros, hablaba de que Víctor Viveros iba adelante 20 puntos. Es que, Ah, no, mira, sí, esos les son instrumentos que deben reencanta funcionar. darles así un puntaje. Entonces, Pero es que, ahora es ¿sabes una qué es lo encuesta que grave? pagó la oposición Yo a lo- Viveros ahora, para yo- darle confianza. Ey, ¿no? Oye, yo lo entiendo que lo diga el candidato, que lo diga el partido político, pero si lo avala una firma, Sí. supuestamente Bueno, seria, recuerda o sea, que es ahí donde todavía, ya las cosas ya no todavía te- fuera del hotel que está cerca del edificio del PRI, ¿cómo se llama? A donde te gusta ir a desayunar, el Radisson. en el Radisson. Ahí estaban los de Mitofsky esperando la conferencia de prensa para decir que sí, que había ganado Viveros con el porcentaje que ellos habían marcado. Ya es el colmo. Así es. Bueno, ¿y qué me dices de la señora Gisela Rubac. no sé cómo se llama. Otro dinero tirado a la basura. Sí, sí. Que por Entonces, cierto desde ya que- fue y se desde les que- metió a desde que- Tabasco, ya desde fue y les dijo que van a desde ganar todas. Para mí una empresa o un personaje que se dedique a este tipo de estudios, desde el primer momento que falla por eso y que se dejó llevar porque le pagaron para eso, pues deja de tener credibilidad. O sea, a lo mejor le atina, ¿no? Pero no. Eso, pero porque no al son- principio tú no dijiste son- una palabra no tienen clara. certidumbre. Las que le atinan. Ujú. Las que que, le le atinan. atinan, o sea, pues eso es como... Sí, porque en este documento que saca Zuckerman en Nexos, te hace el cuadro comparativo. Y hay empresas que su porcentaje de fallas ha sido mayor que el de aciertos. No me voy a acordar de los nombres, pero me acuerdo que había una patrón que sí, esta empresa le ha atinado a 2 y ha fallado en 4. Así es. Y también hay casos donde hay empresas que le han pegado mucho más a las buenas y 1 o 2 malas, ¿no? Yo En con mi contexto encuesta con los general, taxistas le he atinado a todas, ¿eh? en Esa es contexto una muy buena general encuesta. lo manejaba ¿Eh? como el Esa 80%. es una muy buena encuesta. Esa es una muy buena encuesta. Yo siempre en cada elección municipal, estatal y federal Preguntas a los taxistas. le pregunto a los taxistas y nunca me fallan ellos. No es bueno, mi pues mérito, es de ellos. si tu medición Su es termómetro. esa, pues entonces va a ganar López Obrador.
porque a todos los taxis que yo me he subido, todos van a votar aquí por sí, López a Obrador. lo mejor aquí sí, pero no a nivel nacional. No, en el Distrito Federal también. Ah, en el Distrito Federal también. También. Y si me encuestan a mí, todas las encuestadoras se vuelven locas, porque yo les digo una cosa hoy y otra mañana. No sé por qué, Sí, tienen mi como teléfono molestas. y me hablan, y yo les digo que una vez voy a votar por este y mañana por el otro, y así los traigo. O sea, tampoco hay que confiarse. Bueno, ¿no? pues para, Vos digo que- que no hay para, que para hacerle evitar mucho que caso. vayamos a caer en eso, vámonos al corte y ahorita volvemos, ¿no? Con la situación de seguridad, con el coqueto quintanarroense. De eso tú debes saber mucho. Hay muchos coquetos. Enseguida regresamos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Me parece que independientemente de si la señora Florence Cassés es, que habíamos de decir Cassés, porque así se escribe, es culpable o no, aquí no estamos en el banquillo ni somos los investigadores ni nada que se le parezca. Ya es la, no sé, la 1.499.000 exhibición que se hace de lo mal que está la justicia, La Procuración de Justicia y la Administración en nuestro país, en todos los órdenes. Sí. Ahorita estamos teniendo dos casos, este del feminicida, por un lado, por otro lado el caso de los notarios, que también es brutal, el de las violaciones a una turista, que se hace un escándalo mediático infame, tomando en consideración que este es un destino turístico. Y la cosa está en que nos quedamos entrampados en el momento ya de aplicar la justicia, de aplicar las leyes, así como se entramparon en el caso de la señora Cassés, así como se entramparon con presunto culpable, así como se han entrampado en infinidad de casos, ¿no? Empezamos con el de la Cassés. ¿Tú qué opinas? Déjame decirte una cosa y a lo mejor me extiendo un poquitito. Me acuerdo mucho de una fotografía que es una de las consideradas las fotografías más impactantes, recogidas por estas revistas Life y todas estas. Es una fotografía de una chica que se suicida aventándose en un edificio muy alto de Nueva York y cae sobre el toldo de un automóvil de aquella época, de unos 50 años. Es un coche negro, de esa lámina muy fuerte. La chica está vestida pues de noche con un vestido así pavoroso, esos vaporosos muy bonitos, blanco, ella es rubia. Entonces tú ves una imagen brutal de un auto completamente deprimido en el techo y ella impecablemente posada en el vehículo.
fue tan Exacto. fuerte la velocidad con la que cayó el cuerpo, que el cuerpo no le pasó nada, pero el vehículo lo deshizo, ¿no? Y lo dejó todo aplastado. Bueno, esa fotografía nos impacta mucho por los contrastes. Yo ya describí, es una mujer blanca, bonita, vestida para una fiesta, para vivir, para estar alegre. Sin embargo, se suicidó sobre un coche negro al que deshizo. Con un hilillo de sangre en la boca. Muy pequeñito. Eso es lo que pasa con Florence Cassés. Tiene que ver con el contexto y cómo lo aprendemos. Tú dijiste la palabra clave. Esto es mediático. Desafortunadamente, el cono de impunidad es tan fuerte que ha habido una presión muy sentida de la sociedad para endurecer las penas. Luego entonces las endurecen. 60 años para secuestradores. Y cuando tú ves a esta mujer blanca, pequeña, nibia ahí, los medios de comunicación van y te presentan el caso de que es brutal, que es capaz de cortar dedos, de cortar una oreja, esto, y ella dice, no, soy inocente. Tiene un componente mediático impresionante y te genera todos estos sentimientos encontrados, porque tú es por una parte, se merecen los 60 años porque ya presionamos como sociedad para eso, pero de otros dicen, esta mujer, ¿cómo puede ser capaz de esto? Ah, bueno, si fuera un tipo con rasgos indígenas, fuerte, con tatuajes, con los pelos parados, le echan 120. Entonces, entramos a esa discusión porque quisieras que ese cono de impunidad tan grave se resolviera, y cuando cae una mujer, pues ya quieres que esos 60 años se los cobren como al mochaorejas y como todos los que no les han cobrado nada. Lo que estamos ahí viendo es el efecto de la impunidad que hay en el país, la premura con la que legislan los propios diputados en base a esa presión social, y que el resultado es un mamotreto. Lo que tú estás diciendo fue un impacto que le dio a don Enrique Álvarez del Castillo cuando conoció a Sara, aquella que era la compañera del santero, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. De un santero. En el caso de los narcosatánicos. De los narcosatánicos. Resulta que un día X vamos a comer a la Procuraduría y él regresaba de un interrogatorio con Sara y venía verdaderamente impactado. Me dice, nunca había yo visto una mujer tan hermosa, de cara lavada, después de tantos días ahí encerrada, obviamente sin bañar, sin esto, y no te imaginas qué rostro tan bello, angelical. Y no te imaginas qué serenidad, y no, esta muchacha cuesta mucho trabajo pensar que fue capaz y que estuvo presente en actos como los que hacían esta gente de los narcosatánicos. Dice, entonces he tomado la determinación de que me impactó tanto que esta señora no va a salir a los medios, porque la gente va a creer que no es capaz de hacer todo lo que ya hizo. Así es. A mí me cuesta mucho trabajo, yo no la, la quiero ver su expediente, no la quiero tener enfrente. Sí. Entonces, fíjate, imagínate que la el impacto. Bueno, aquí este es un tema muy grave. La sociedad mexicana piensa que solo los feos podemos cometer actos deleznables. Eso es en general, Jorge. No, o sea, en los general. humanos. No, pero lo que déjame estoy ver lo hablando que es una revela apreciación esto, de los humanos. Lo que revela la descripción que hizo Toño, no la del carro, sino del caso de el contraste. Cassés, es una gran discriminación en la administración de justicia. Sí. Eso es lo que revela. Y la nada brutalidad más. de los 60 años, yo quería hablar de ese Sea tema. inocente o sea culpable, lo que se está exponiendo es una discriminación. Claro. Porque como si fuera inocente, pues como ella hay, ¿cuántos casos? Muchísimos. Miles de casos en las prisiones mexicanas. Peor aún, Hugo, Y el si ministro fuera reconoce culpable, que sí es culpable. Y si es culpable, también hay miles de casos esperando un antecedente para salir. Claro. Y otro contraste Eso es lo brutal, grave. lo Eso es hace lo la grave. pena. ¿no? Ese es lo que puede sentar Eso es lo precedentes grave. la Corte. Si fueran Que 30 a través años, de eso se 20 años, la discusión no sería tan fuerte. Pero tú dices 60 años. Y el conflicto diplomático Y el- también. Entonces eso lo hace todavía brutalmente contrastante, ¿no? Bueno, y nos pues, mete en esta insisto, discusión. lo que sí es claro es que tenemos una administración de justicia fatal. ¿Qué ha Claro. pasado en Chetumal? En Chetumal ha pasado por el caso de Piña, el asesino serial, que se ha dado también ahí un manejo muy fuerte por el asesinato de 3 chicas. Bueno, presuntamente encontraron 3 chicas ya, pero se supone que asesinó a otras. 3 cadáveres por ahora. Y se centró en la medida de que la autoridad no actuó, según las acusaciones de la familia, de manera oportuna,
que yo discrepo un poco de ese cuestionamiento. Porque también hay reglas que se manejan dentro de la Procuraduría o dentro de la Administración de Justicia. Protocolos. Sí, que no de repente te vienen y te denuncian una desaparición y creo que tienen que esperar un determinado tiempo. En ese tiempo se puede cometer el crimen o puede agravarse el crimen, pero vamos a poner una cosa, no es culpa, en el sentido de la ley no es culpa del Ministerio Público en el el sentido no actuar, de la ley, ¿no? Pero en el sentido de la realidad y estando las cosas como están, por eso, déjame te explico, déjame termino. Ellos se excusan en eso, porque quieren, bueno, el actuar burocrático, dicen, no, es que se cierra a las 3 de la tarde y a las 3 y 1, no te, es lo mismo. Ellos, si la ley les da ese margen, ellos van a aprovechar lo más que se pueda para no actuar. ¿Por qué? Porque tenemos una policía que no es profesional, que no está por vocación, que están ahí para ganar, para hacerse dinero indebidamente la mayoría. Porque me ha tocado a mí experiencias personales de gente, oye, fíjate que mi sobrino va a entrar a la judicial, coño, ahora sí le va a ir bien. O sea, cabrón, pues que son excelentes sueldos los que hay ahí. No, porque para ellos es natural que se vaya y que le vaya bien, porque va a estar en donde... Y desafortunadamente, la mayor parte de los policías así está. Me tocó estar también en una averiguación, un empleado mío chocó la camioneta, yo acababa de comprar la camioneta, no la terminaba de pagar, no habían dado los documentos, la chocó. Voy a la Procuraduría y me dio mucha pena porque eran gente muy joven, recién egresados, era el Ministerio Público, y cómo trataban a la gente y cómo nomás están pensando en sacar en el business. En el business, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Dije, esto no tiene remedio. Nada más de ver esto, o sea, había que sí, porque son egresados, hombre, se supone que... Entonces hay una inercia que cuando se enfrentan a una acusación, oye, desapareció mi mujer, él no se pone a pensar en las circunstancias en que desapareció, si debe ser, su mujer seguramente se fue con otro. O su hija, ¿cuántos años tenía su hija? No, pues 15, no, tiene novio, sí, se fue con un novio. Entonces, no se toman con la seriedad debida las denuncias que se interponen. No tienen esa mística de servicio. No la tienen. Ese es el problema fundamental. Y es muy grave. Pero aquí volvemos a lo mismo, es una ética personal. Es algo de valores que debiste... No te lo van a enseñar en ninguna academia, ni te va a obligar el procurador que esté que lo asumas, a que lo tengas. Pero es que sumando lo que dices, cuando uno entra a alguna instancia de poder gubernamental, como se llame la dependencia, si eres muy pulcro y muy decente, en el nivel que estés, los compañeros dicen, no, porque no le entra, nos va a acusar, no jala. Sí. ¿No? Le pasan bola, ¿verdad? Sí. En cambio, si entras al redil, te vas por la de Puebla. Sí, bienvenido, ¿no? Es una cultura, es una subcultura terrible. Que padecemos en todo el país, ¿no? Ahora, este señor, al que le han encontrado los cadáveres y todo, pues tendremos que recordar todas las pifias del pasado. Su defensa va a ser, acuérdense que a fulano lo tuvieron que soltar, acuérdense que a Mengano lo tuvieron que... Porque hay pifias enormes. Sí, mira, yo me acuerdo cuando detuvieron a Salvador Rocha y se lo llevaron y estaba en un programa de televisión y le dije, miren, y todo el mundo se solazaba, no, que narco, nada. Digo, yo lo único que quiero dejar aquí es ver si dentro de un año no lo sueltan y el señor es inocente, porque ha pasado mucho. ¿Cantidad de veces? Entonces, ¿por qué? No porque sea inocente, o no porque sea culpable, se lo llevaron, sino por las pifias que se cometen. Así es. Porque a veces la autoridad actúa con fines políticos, si es de fuera, o actúa de manera negligente porque no está preparada profesionalmente para levantar y armar una averiguación previa tal y como debe ser. Claro. Y porque tampoco hay criterios, porque le llega al juez y el juez sabe que ese cuate es un ladrón, un asesino. No, es que le puso Peña en vez de Piña, ¿no? En vez de que levante el teléfono, oye, ¿sabes qué? Tu Ministerio Público me mandó un expediente del carajo. ¿Por qué no lo arreglamos? Claro. Órale, ahí te lo mando. No, al otro día le vale, porque tanto para jueces como policías, como todos, no hay interés. No tienen interés, no pues tienen tenemos voluntad, que ir ya. no tienen ética. ¿Vamos a ir a desayunar? Yo creo que sí.
¿Tú qué dices, Callejo? No, yo voto estoy a favor, completamente. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, por favor. Si Ya es usted tan estamos amable. En las cercanías de la Semana Santa. Y sobre todo porque ya vienen las campañas de los candidatos. Se acaba la veda. Se acaba la veda. ¿Ha habido veda? Para algunos sí. Unos se No me he lo dado autoimpusieron porque así les convino. Muchas gracias por el favor de su atención. I feel like this is the beginning.